Tenemos comunicación telefónica con el doctor José Franco. El doctor José Franco es presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias. Estamos molestando al doctor Franco y saludándolo desde luego, porque hoy trascendió la noticia del Premio Nobel de Física, que fue para François Engelbert y Peter Higgs, por su trabajo que llevó al descubrimiento de una partícula elemental, que es el llamado bosón de Higgs, que es la responsable de dar la masa a la materia, que ha sido llamada en el mundo como la partícula de Dios. Doctor, le saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, es un placer estar contigo. Al contrario, doctor, déjame poner primero la nota de Euronews, donde anuncia el Comité de Premios Nobel la entrega de importantísima distinción a los físicos François Engelbert y Peter Higgs por este trabajo del bosón de Higgs. Vamos a ponerlo primero y luego explicamos qué es esto del bosón de Higgs. Los padres de la partícula de Dios, el científico británico Peter Higgs y el belga François Engelbert, han sido galardonados con el Premio Nobel de Física 2013. En su anuncio, la Real Academia de Ciencias de Estocolmo ha destacado que ambos físicos postularon por separado la existencia de la partícula subatómica que está en el origen de la masa, partícula que fue bautizada posteriormente como el bosón de Higgs. Nada más conocer la noticia, Engelbert ha querido recordar a una tercera persona. Por supuesto que estoy muy contento de haber recibido este premio, pero siento cierta amargura por el hecho de que mi colaborador y amigo de toda la vida, Robert Brou, no esté aquí para compartir este premio con nosotros por un trabajo que realizamos juntos. El bosón de Higgs es el responsable de dar masa a todas las demás partículas del universo. Aunque su descubrimiento teórico fue enunciado en los años 60, la existencia del bosón ha sido uno de los mayores misterios de la ciencia en las últimas décadas y no pudo ser confirmada hasta el año pasado, gracias a los experimentos realizados por el CERN, el Centro Europeo de Física de Partículas. Esta es la nota que envió Euronews. Igual usted se queda como nosotros, se queda un poco en el espacio, como diciendo, yo qué, no le entiendo. Entonces, por eso molestamos al doctor Franco. José, doctor, explícanos, por favor, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos entender la trascendencia de esta distinción que hoy reciben los físicos que descubren el bosón de Higgs? Sí, bueno, mira, José, yo creo que aquí podemos plantear dos partes. La primera es que esta partícula, la partícula que fue anunciada recientemente en el 2012, es una partícula que fue predicha desde hace 50 años. Entonces hay una teoría atrás de todo esto, es una teoría muy elegante que nos permite entender algunas de las fuerzas que hay en la naturaleza. Entonces, esta teoría, se ha construido a lo largo de varias décadas, y en los 60s se predijo una partícula que todo mundo deseaba que existiera porque resolvía un problema importante en la física de las partículas elementales, o podría ser una magnífica explicación para un problema importante de la física de partículas elementales, pero que no había podido ser detectada a lo largo de 5 décadas. Entonces, doctor, te voy a leer esto que tengo aquí en la mesa y a ver si podemos sacar alguna conexión para que quede todavía más claro. Claro que sí. El doctor Gerardo Herrera Corral del CIMBESTAF explica el fenómeno de esta manera. Imagínense que van a un concierto de la música favorita que sea. La gente llega, toma su asiento y espera que comience el concierto. En tanto, tras bambalinas, el artista se encuentra hasta el fondo del edificio y para llegar al escenario debe atravesar un salón donde lo esperan sus admiradores para pedirle autógrafos. Mientras el público espera, los fanáticos están distribuidos en todo el salón, pero cuando el artista aparece, en vez de caminar libre hacia el escenario, es detenido constantemente, es decir, los fans le impiden avanzar rápido, haciendo más y más pesado su avance. Antes de llegar al escenario,
el artista tiene tantas personas a su alrededor que no resiste más y se divide en dos grandes pianistas que logran salir al escenario con sus pesados instrumentos y comienzan a tocar exactamente la música que el público esperaba. Ahora sustituye el escenario por una máquina gigantesca diseñada para ver las partículas más pequeñas conocidas. Tú que eres el espectador eres un físico que busca escuchar el concierto. El artista es un quark. En física de partículas, los quarks son los constituyentes fundamentales de la materia, que debe atravesar un campo o bosón de energía representado por los fanáticos. Cada uno de ellos se suma o adhiere al quark, el cual adquiere poco a poco una gran masa que ha convertido en una partícula, el cual no resiste la presión y decae o se transforma en dos partículas elementales que pueden ser, por ejemplo, dos taus, o son primos del electrón, 900 veces más pesados. En fin, sigue siendo complicada la explicación, pero más o menos lo vamos entendiendo, doctor Franco. Claro, bueno, mira, no digo, lo que Gerardo ahí plantea no es una explicación, sino una metáfora para dar una visualización. En esencia, yo creo que lo que uno puede decir es lo siguiente: hay un número definido de partículas elementales y tienen masas diferentes. Y una de las preguntas que la gente se ha hecho es por qué tienen estas masas tan diferentes las diferentes partículas elementales. Y una forma de explicar todo esto es pensando que existe una interacción de estas partículas con un campo, y ahorita te explico lo que esto significa, que es la que les permite tener la masa que tienen. Entonces, esto es, digamos, una creación teórica que permitiría, dentro de la teoría, explicar el por qué las partículas tienen la masa que tienen. Y esto que logran los científicos galardonados es probarlo. Así es. Entonces yo creo que aquí lo que se está celebrando es el entendimiento de procesos que se dan a una escala muy pequeña. Y esto es una gran hazaña de la humanidad, porque ha podido construir una teoría que no solamente es elegante, que cada vez se ve más completa, sino que además tiene predicciones que son confirmadas 50 años después. ¿Y esto para qué sirve, doctor? Esto, pues, nos permite entender definitivamente una serie de cuestiones que estaban escondidas, porque por un lado tienes tú el universo como un todo, en donde la física relativista de Einstein nos permite entender muchos de los procesos que se dan en el universo a gran escala, pero por otro lado tienes el universo a microescala, el universo atómico, subatómico de partículas elementales, en donde nuestro sentido común no opera, porque las cosas funcionan de una manera totalmente diferente. Y en los años 20 del siglo XX se empezó a construir esta teoría que llamamos la mecánica cuántica, que ha crecido y nos ha dado una visión del mundo subatómico espectacularmente precisa. Entonces aquí hay una hazaña del ser humano, del entendimiento del ser humano, que yo creo que no tiene muchos elementos comparativos en el pasado. Yo creo que lo que hizo Newton en su tiempo fue espectacular y permitió abrir el conocimiento, pues, para generar toda la física que conocemos y generar todas las ingenierías que el día de hoy conocemos. Lo que este descubrimiento de alguna manera viene a demostrar, a ver si estoy entendiendo más o menos bien, es que el universo es infinito, pero hasta en su más mínima partícula. Bueno, lo que viene a demostrar es que el ingenio del ser humano es lo suficientemente grande como para revelarnos cosas que están escondidas en el mundo subatómico. Eso yo creo que es importantísimo, porque no solamente abre nuevas perspectivas para la física moderna, sino que está cerrando capítulos importantes de esta física. Y al cerrar estos capítulos, pues eso nos reafirma que el conocimiento que hemos construido se parece mucho a la realidad. ¿Por qué le llaman partícula divina?
Bueno, le llaman la partícula de Dios, pues porque en realidad da un poco de vergüenza explicarlo, pero te lo voy a explicar. Hace algunos años un físico estadounidense escribió un libro sobre justamente este bosón, porque este bosón ha sido buscado durante mucho tiempo y no es fácil entender toda la teoría. Entonces el título que le puso al libro este físico famoso era The Goddamn Particle, o sea, la partícula maldita, por así decirlo, pero a los editores no les pareció que fuera un buen título y entonces le quitaron la parte de damn y se quedó como The God Particle, pero era Goddamn Particle, o sea, la partícula maldita más bien era el título que tenía, porque era demasiado elusiva, porque no se podía encontrar. Pues muchas gracias, doctor Franco. Hicimos un gran esfuerzo, la audiencia y un servidor, por tratar de comprender lo que para nosotros sigue siendo incomprensible, pero bueno, damos crédito a quienes hicieron posible este avance científico trascendental. Me refiero a François Englert y a Peter Higgs. Sí, y bueno, quedaron fuera otros personajes importantes. Uno porque se murió, como bien dijo François, pero hubo otro grupo, un tercer grupo estadounidense que hizo las predicciones al mismo tiempo. O sea, fueron 3 grupos quienes hicieron las predicciones, pero por las reglas que tiene el Comité Nobel, no le dan el premio Nobel a personas que ya hayan muerto, ni se la dan a más de 3 personas. Entonces el grupo total hubieran sido como de 6 personas, pero se lo dieron a ellos 2, que además está Peter Higgs, que es de quien toma el nombre. Pero digamos, aquí uno no desea tanto que digamos que se entienda bien lo intricado de algo que es incluso bastante confuso y oscuro para especialistas. Aquí lo importante es la celebración del ingenio del ser humano, que es capaz de conocer cosas intrincadas y predecir las posibilidades, y el que se puedan encontrar estas predicciones pues es una gran hazaña para la humanidad, para todos nosotros, para ti, José, para todo el auditorio, porque somos parte de este gran concierto de talentos que existe en el mundo y que estamos trabajando en entender el universo de una manera racional. Doctor Franco, te agradezco muchísimo este gran esfuerzo que compartes con la audiencia de Grupo Fórmula para explicar, perdóname, lo inexplicable. Que te vaya muy bien, un fuerte abrazo. Hasta luego, el doctor José Franco, presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias. Nuestra obligación es informar, y ya usted sabrá qué importancia le da a todo esto, pero bueno, una gran hazaña científica hoy fue reconocida por el Premio Nobel, con el Premio Nobel de Física. Una pausa.